Entonces, bueno, hoy día vamos a ver el tema de sobreancho. Esta es la última parte de lo que se llama el diseño horizontal. Nosotros hemos visto en las últimas clases lo que eran las curvas de transición, que tenían un propósito, dos propósitos básicamente. La curva de transición simple, que es para que haya un cambio gradual de un radio infinito a un radio de la curva. Entonces, eso implicaba que la sección tenía que ir cambiando para que se desarrolle ese cambio gradual en cuanto a radios. Pero también había una parte que se llamaba la transición de Peralte, porque yo tenía la pista así más o menos plana y al extraer la curva tenía que ponerla inclinada. Entonces, ese proceso es la transición de Peralte. Ahora, hay algo que hay que entender, que no afecta el ancho del carril. O sea, la curva de transición no te ensancha el carril, no lo extiende, no lo agranda, ¿no? La curva de la sección del carril se mantiene en el mismo ancho. Si tú estás diseñando a 360 a lo largo de toda la curva. Pero eso es un problema, porque tú tienes un vehículo que cuando va en línea recta no hay ningún problema, encaja dentro de la sección. Pero cuando entra en curva, dependiendo de la longitud del vehículo, este ya no cabe, ya no entra dentro de la sección vial. Por lo tanto, se sale. Y eso genera un riesgo. Por esa razón, es importante que nosotros sepamos calcular cómo ensanchar, cómo agrandar esta vía en ensanchamiento para que el vehículo quepa dentro de todo el área. O sea, si yo lo ensancho, lo agrando hacia acá, y este vehículo no se va a salir. El vehículo es un elemento rígido, es una figura geométrica rígida. Hay vehículos que son acoplados, o sea, vehículos que tienen dos componentes. Esos se van amoldando, entre comillas, a la curva. Pero nuestros vehículos no son gusanos, que se van acomodando en las carreteras. Nuestros vehículos son rígidos, camiones de carga, ómnibus de transporte, que normalmente son los que definen este tipo de vehículos. Entonces, nosotros necesitamos saber cómo determinamos ese ensanchamiento. Este sobreancho depende del número de carriles, depende de la velocidad del radio de giro, y hay un parámetro importante, la distancia entre la parte delantera y el eje posterior del vehículo. Esas son las variables que nosotros necesitamos tener. Hay una fórmula sacada de la norma AASHTO, en mayor parte, esa es la fórmula que está ahí. Yo he puesto estas imágenes en el aula virtual para que ustedes las tengan a la mano. Esa es la fórmula que dice el DGB 2018, el manual. Nosotros para calcular el sobreancho necesitamos multiplicar n, paréntesis, la raíz cuadrada del radio, menos la raíz cuadrada del radio al cuadrado, menos L al cuadrado, donde L es la longitud del tramo entre la parte delantera y el eje posterior del vehículo. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula básica. La parte inicial de esta fórmula, vamos a ver que en Civil 3D se conoce como la fórmula simple. En la norma peruana, como yo les he estado explicando, la norma peruana tiene más restricciones que la norma AASHTO. En la norma peruana se le ha agregado esto que dice la velocidad entre 10 veces la raíz cuadrada del radio. Eso no está en la norma AASHTO. Entonces, otra vez, la norma nacional es más restrictiva que la norma internacional, que la norma AASHTO. Y obviamente el Civil 3D, ustedes van a definir con cuál norma van a trabajar. Bueno, vamos a trabajar con la norma internacional. No tiene ese parámetro final. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ya después editar el sobreancho. Entonces, nuestra agenda, primero vamos a aprender cómo se generan los sobreanchos, luego vamos a comprobarlos realmente si miden lo que dicen, y de ahí vamos a ver cómo funciona todo este tema. Ahora,
Algo importante es esta tabla, la 20201. Ustedes tienen que determinar qué tipo de vehículo van a usar, porque no por todas las carreteras del Perú van todos los vehículos. ¿Cómo puedo saber ya? Yo he escogido, por ejemplo, que mi proyecto está desarrollándose en Cusco, en el Valle Sagrado. ¿Cómo puedo saber qué tipo de vehículo hay ahí? ¿No? Te vas a Google Earth, entras a Google o a Google Street, y empiezas a caminar por las calles. ¿Han visto el Google Street? Mueven el mouse y ahí van a ver, te van a cruzar con carros. Ahí está un vehículo de transporte, hay un vehículo, el B3. Ah, ya, mire, ese es el B3. Ahí van a ver, entonces toman una captura de pantalla de eso y dicen, este es mi tipo de vehículo, con este vehículo voy a diseñar en la zona. Si estuvieras en Ancash, donde hay, de repente la minera Santa Mina tiene también tránsito, vehículos muy pesados, también es lo mismo. Donde determinas un tipo de vehículo que va a ser tu vehículo de diseño, ¿ya? Nosotros para este ejercicio vamos a utilizar un B3, uno de dos ejes, uno simple, un B2, ¿ya? Un B2. ¿Cuánto sería L ahí? ¿De acuerdo a esta tabla? Yo no quiero meterme en discusiones con el ingeniero Garfield ni con nadie. Tienen una fórmula especial de calcular la longitud del vehículo. Yo para mí uso esta tabla nada más. ¿Cuánto vale la longitud L del B3? ¿Ah? ¿El B3? Pero, el B2, perdón, el B2. El vuelo delantero, ya, 240, 230, perdón, más la separación entre ejes, 10.55. 10.55. Ese sería mi L. Yo sé que hay en la norma, en la tabla, este vehículo está diseñado ahí. Este vehículo es simple, pero hay otros vehículos que en lugar de, yo lo tengo así, este es así, ¿no? El vehículo lo pica piedra. Entonces, este es el vuelo delantero y esta es la longitud entre ejes. ¿Ya? Ese es simple. El problema está cuando tengo estos otros vehículos. Es el carro más raro, pero ahí está de los picapiedras. Pero acá tengo dos ruedas. ¿Dónde está el eje? ¿No? ¿Dónde dice el L? Este está fácil, pero acá, en medio, seguro. No, el último. ¿En medio? En medio, porque... Vamos a ver, mejor vamos al mapa, como decía, vamos al manual. Casi al inicio nomás del manual está la definición de los diferentes tipos de vehículos. Acá está. Este es un ligero. ¿Ya? Tiene varios radios. Este es el B2. Este está fácil, ¿no? 825, acá lo pueden ver. 825 más 230 está la distancia L. El problema es con los siguientes. Según esta tabla, este de acá que le estoy hablando, el eje lo está poniendo en medio. Pero algunos teóricos, por ahí lo he visto en una tesis de una maestría de vías de acá, han establecido, no, que el eje no es ahí, que el eje es en esta rueda, en la última. ¿Así le han enseñado o no? Sí, que está en la última rueda. ¿Cómo calculas la distancia de la última rueda? Usas esa escala que está ahí, ¿no? Usas la escala aproximadamente, o sea, más la tabla solamente me da eso. O sea, si yo evaluaría el examen, yo lo evalúo como yo lo entiendo, ¿no? O sea, el eje está ahí según la misma norma, ¿ya? No hay una variación casi de 60 centímetros, una cosa que no cambia mucho el resultado, pero de todas maneras, bueno, hay que aclararlo, ¿no? Entonces,
Igual pasa con los siguientes. A ver, aquí también hay otros análisis que son importantes que se hagan, ¿no? Sigue el camión ahí. Este tiene dos ejes. Bueno, aquí el eje delantero crece más. 320, 775. Casi igual, ¿no? 320, 1095. Pero ya cuando vienen estos acoplados, ¿cómo determinas el L? Ah, ¿cuál es el L? El delantero, 280. ¿No? Eso está bien. O no, perdón, sí, 280. 260, perdón. 260 el vuelo delantero. Pero ¿cuál es el eje posterior? Este carro se va a acomodar. O sea, la parte de atrás no se va a sobresalir. Yo no puedo considerar toda la extensión del vehículo. Porque toda la extensión cuando el vehículo es rígido. Pero como este va a acomodarse a la curva, la parte crítica es antes del acople. Entonces yo usaría 670 más 260. ¿Ya? Porque eso es lo que se acopla. Lo otro no se va a sobresalir, lo otro se va a quedar dentro del espacio. Entonces yo no puedo, si yo asumo todo, estaría definiendo un sobreancho gigantesco. O sea, no podía exagerar tanto, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta estos criterios ya para definir nuestro sobreancho. Entonces, ya hemos dicho que nuestro N para nosotros será igual a 10,55. Hemos dicho que la velocidad de diseño es 50 kilómetros por hora y los radios son variables. Tenemos diferentes radios. Ya para cada curva tenemos diferentes radios. Ok, acá me está diciendo que está grabando. Ok. Entonces, estamos hablando de que tenemos ya los parámetros teóricos. Vamos a entrar al Civil 3D. Este es nuestros parámetros que hemos estado diseñando hasta la clase pasada, la que hicimos virtualmente. Ahora, toquen su alineamiento. Si tienen ahí, toquen un alineamiento y recuerden que el ribbon, la cinta, cambia. Y hay un Design Criteria Editor que ya hemos entrado. Ya hemos entrado a este editor del criterio y diseño. Dentro de este editor todavía estamos en la parte de alineamientos horizontales y acá hay una opción que dice Widening Methods. Wide es ancho, ensanchamiento sería. Widening, ensanchamientos, métodos de ensanchamiento. Acá, ok. Entonces, aquí hay, por ejemplo, una fórmula estándar y yo creo que si ustedes ven la simple van a entenderlo mejor. Por ejemplo, entramos a la simple y esta es la fórmula. ¿Qué dice en esa fórmula? N, entre corchetes, multiplicado por el radio menos la raíz cuadrada del radio al cuadrado menos la distancia entre ejes al cuadrado. Esa es la fórmula que hemos visto acá desde nuestra aula virtual. Es la fórmula, pero en esta primera parte. Acá, mira, N por R menos el radio al cuadrado menos la longitud de 3 al cuadrado. Entonces, lo que le falta a esta fórmula en Civil 3D es la última parte. Pero si ustedes van, por ejemplo, a esta que dice estándar, ya la fórmula es media compleja, ¿no? No es tan simple como la estamos viendo. Tiene más variables. No está la velocidad, no está nada de eso. Es una fórmula un poco mal y tiene unas constantes. 6, 0.6, 0,15 son factores. Ahora, ¿cuál de estos vehículos vamos a usar? No, estos modelos yo he tratado de buscarlos porque la norma nacional no utiliza estos modelos. Nuestros tipos de vehículos que están en nuestro reglamento son diferentes, no usan esta codificación. Entonces, si ustedes miran esta tabla dice tipos M, que son utilizados para el dimensionamiento de carreteras.
Y si vamos a civil, encontraremos otros tipos de vehículos. No hay ni uno que sea M. Entonces, de pretender usar uno de estos es poco complicado porque tendríamos que saber cuáles son sus parámetros de diseño. No los tenemos. Entonces, eso va a ser un obstáculo que lo vamos a salvar con relativa facilidad. Ok, entonces ya tenemos ahora sí el marco teórico. Vamos a usar la fórmula simple y vamos a hacer que el programa cree los sobreanchos. Para ello, para poder crear los sobreanchos, necesitamos crear paralelas. A ver, vamos a una carretera muy compleja. Vamos a ponernos una carretera muy compleja. Ya nos vamos adelantando un par de semanas, unas 3 semanas a nuestra clase. Este es mi eje central. Yo tengo típicamente una calzada, que es mi pista, con su base, y cosas. Pero también hemos dicho que le podemos agregar a esto una berma. Las bermas no son para adelantar, ¿no? Acá en la Biblia también todos los cómics se meten por la berma. Es un carril para ellos, dicen, ¿no? ¿Y esas bermas para qué son? ¿Alguien sabe para qué sirven las bermas? Son para paradas de emergencia. O sea, no puedes estacionar, no puedes ir con la berma porque de repente hay un vehículo parado y es para eso. Entonces, las bermas tienen ese dimensionamiento. Luego, si fuéramos en una vía urbana, tendríamos de repente una vereda, peatonal acá arriba. Entonces, yo miro así. Esta pista tiene 2 paralelas desde el eje, tiene otra paralela para las bermas y otra paralela más. Ahora, incluso las vías tienen adicionalmente un tema que le llaman el derecho de vía. O sea, si esta es mi carretera, hasta ahí llega la carretera, acá están digamos, los límites. Yo puedo tener por acá lo que en inglés le llaman el road, el right of way. En otras palabras, el derecho de vía. O sea, cuando tú diseñas una carretera, tú tienes que prever. ¿Qué va a pasar? Estás uniendo el pueblo de Corochochoy con otro pueblito de las zonas. Usaban animales para trasladarse. Iban caminando. Se demoraban 3 horas en llegar. Ahora les has hecho una carretera muy bonita. Ya se demoran media hora en comunicarse. ¿Qué va a pasar? Tú proyectaste, mediste la capacidad, el ancho de tu pista pensando en la medición que habías hecho en el instante. Pero lo que va a ocurrir es que el flujo vehicular va a aumentar más de lo que tú habías calculado. Bueno, ya cuando diseñen pavimentos aprenderán a proyectarse. Entonces, pero aún así proyectado y todo, tú tienes que prever que en el futuro, en unos 5 o 10 años, esa carretera te va a quedar chica. Tienes que ampliarla, tienes que colocarle más carriles. Entonces, eso de acá es lo que te permite hacer esa ampliación. Establecer un derecho de vía para que todos puedan circular por ahí sin mayor problema. Entonces, vamos a aprender primero a crear esas paralelas. Pueden hacerlo de 2 formas. Miren, una manera simple, fácil, que ustedes conocerían sería el offset de AutoCAD. ¿Dónde está mi comando offset? Acá. Offset. ¿Ya? Digo, el ancho, el espaciamiento 3.6. Entonces, selecciono mi alineamiento y pico hacia la izquierda, selecciono mi alineamiento y pico a la derecha. Y ahí está mi carretera con su ancho de 3.6. Esto de acá, ¿qué cosa es una polilínea común y silvestre. Déjenme activar el Quick Properties para que sea. Seleccionamos y ahí está, una polilínea común y corriente. Le voy a poner una berma offset de 240, 2.4, ya paralela de una polilínea más fácil, de 2.4. ¿Ya? Estoy creando paralelas a los costados.
Yo voy a poner una vereda de 2,40, no, de 1,80 m. Offset de nuevo. Paralela, ¿ya? De 1,8, de acuerdo a la norma nacional. ¿Ya? Y ahí está mi paralela. Luego digo, quiero poner un derecho de vía de unos 15 metros a cada lado. Ah, ya, pero desde el eje. Offset otra vez. Hago mi offset y le digo 15 metros. Desde el eje. Y ahí está mi sección vial. Ah, sí, esta de acá parece que está más ancha, ¿no? A ver, no, la hice mal. Offset desde el eje, 15 metros desde acá. Ahora sí, ya está más pareja. Eso sería mi sección en planta de una carretera hecha con polilíneas. Pero el problema de las polilíneas es que no tienen la inteligencia para el cálculo. O sea, no me permiten crear sobreanchos, no me permite hacer nada. Entonces, ese comando, que era antiguo, ¿sabe qué habían que hacer? Había que convertir esas polilíneas a alineamientos. Y luego de convertir esos alineamientos, colocarles espirales y hacer todo un rollo. Era un dolor de cabeza hacer sobreanchos. No había una aplicación que lo permita hacer. Es como si estuviera dibujando a mano, curva por curva. Ustedes habrán visto en su parte teórica que hay una fórmula para establecer cómo construir la vía. Vamos a borrar acá. ¿Cómo hacíamos el sobreancho en la antigüedad? Para que tengan una idea, y agradezcan que no viven en esta época. Tengo el eje de la curva, tengo mis vías paralelas, y yo necesitaba ensanchar acá mi curva, hacer más ancho el carril. Entonces, linealmente, yo decía que aquí se iba ensanchando hasta llegar al punto máximo del sobreancho. Yo decía, por ejemplo, llego acá con un sobreancho de 1 metro, teóricamente. ¿Cómo construía eso? Tenía que decirle al constructor, ya, aquí avanzas 2 metros y tu sobreancho vale tanto. Hay una fórmula, el sobreancho total entre la distancia parcial por L. Ibas calculando este ancho y tenías que hacer tablas. Nosotros tenemos que poner una tablita acá en cada curva, donde estaba a 2 metros, a 4 metros, a 5 metros, cuánto valía el suelo. Para que el constructor no se equivoque, para que el constructor sepa cómo colocar el sobreancho. A veces cuando ustedes decían como ahora, ¿no? Se necesitan practicantes para tal constructora, para cada egresados de la carrera de de preferencia el 8º ciclo para arriba. ¿Por qué? Porque ya se suponía que había pasado este curso. Entonces, ya saben de qué estamos hablando. Y entonces su trabajo sería hacer todas las tablitas. Todas las tablitas. Ya cuando entraron las hojas de cálculo, ya la cosa se hizo más rápido. Pero aún así, todavía teníamos el problema en el dibujo. Entonces, ahora vamos a hacerlo ya desde el punto de vista de dibujo. Voy a irme a mi alineamiento, el alineamiento que estoy usando yo, este de acá. Vamos a utilizar, a ver, de una vez, solamente igual como estamos haciendo, sin bermas. 2 carriles de 360, ¿ya? Nada más. Entonces, para hacer el ensanchamiento, entramos por el menú de Alignments, Home, acá. Y abajo dice el antepenúltimo, Create Offset Alignment, crear alineamientos paralelos, aquí. ¿Ya? Pican ahí, mira, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Eso es lo que acabamos de hacer, pero con polilíneas. Ahora vamos a seleccionar el alineamiento. Selecciona este alineamiento, el eje central,
Ya está. Es mi eje guión HHR2. Va a crear, está marcado ahí, dos alineamientos paralelos. Uno a la izquierda, left, el otro a la derecha, right. Y a cada uno de estos alineamientos le va a poner un nombre. Le va a poner el nombre eje-HHR2, guión left, es de la izquierda, guión 3.6 metros en el ensanchamiento, como para que yo no me equivoque. Te va a decir, este es el alineamiento con respecto al eje central, eje HHR2, va a estar a 3,60 metros a la izquierda, ¿ok? Para que eso ocurra, entonces dejamos arriba marcado, acá ponemos cuántos alineamientos queremos y acá le cambiamos el ancho, 3.6, 3.6. ¿Qué tipo de alineamiento? Ya esto ya viene un espacio, un tema de formas. Le vamos a decir alineamiento simple, no el otro, sino ahora el simple, el que no tiene nada, el más simple posible, ¿ok? Luego dice etiquetas. Para el alineamiento, vamos a crear un estilo, vamos a ver, no lo veo yo, sin etiquetas, que no le coloque ninguna marca, ¿ya? Estoy seguro que aquí cuando vea, algunos de ustedes va, profe, me han salido etiquetas en mis alineamientos paralelos. Justo en ese instante te dormiste, justo en ese instante no viste el video. Entonces aquí no le ponen etiquetas a los alineamientos paralelos. Hasta ahí está la primera parte del sobreancho. ¿Qué sigue? El criterio de ensanchamientos. Widening criteria. Acá, la siguiente pestaña de acá arriba. El criterio de ensanchamiento. Entonces vamos a decirle que el programa le agregue un ensanchamiento a cada curva. Puedo yo, mira, ya si ustedes dicen, mira, si total el civil le va a poner lo que quiere y no me interesa porque yo necesito ponerle lo que yo calculo, ustedes pueden venir por esta parte simplista, ¿no? Quitarle todos los checks y dejar este de acá abajo. Y decirle que a todas las curvas le pongan ensanche de 1 metro, a barrer. Y después las editamos. ¿Ya? Pero la idea es también que aprendan, entonces vamos a utilizar el otro, el método. Acá está la fórmula estándar, ¿se acuerdan de la fórmula que habíamos visto? Entonces queremos una fórmula más simple, la fórmula simple que tiene parte de lo que ya nosotros conocemos según la norma. Solamente que haga el ensanchamiento en la parte interna, ¿ya? Que use la norma AASHTO del EMAX 12, ¿no? ¿Se acuerdan que estamos usando el EMAX 12? ¿No? Entonces, acá buscamos el temperamento máximo de 12 para nuestro tipo. Son 2 carriles, de izquierda a derecha, o los 2 carriles en el mismo sentido, pero son 2. ¿Ok? Es una vía coronada. La espiral, cuando es espiral, se va a desarrollar al 100%, y cuando es solamente curva de transición, le ponemos 70%. Ok. Aquí viene lo importante. ¿Cuál es nuestro ancho de carril? 3.6. 3.6. Número de líneas a la izquierda, 1. Número de líneas a la derecha, 1. ¿Está bien? Y finalmente este es el valor clave. ¿Qué cosa es eso? La longitud entre ejes. Esto es dice ahí wheelbase, pero wheelbase no es realmente el interno en este caso. Tenemos que poner el que nosotros tenemos, 10.55. 10,55. ¿Ya? Ese es nuestro ancho. Para un B2, si ustedes cogen un B3, si ustedes cogen un camión de carga de tal tipo, tienen que escoger de acuerdo a eso el ancho que necesiten. Ok, entonces mira, ya estamos casi listos. Hay una más. Crear offset de profile. Esto sí es un poquito
En ese momento no podríamos crearlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el perfil. Si tuviéramos el perfil, lo que haría el programa sobre el nivel de nuestra rasante generaría una especie de paralela para decirnos dónde está hacia abajo la parte base de este ensanchamiento. Recuerden que esto es así, ¿no? La pista está inclinada y ahora tenemos que ensanchar. Para ensanchar la parte interna de la curva, no es que yo la estilo hacia horizontal, tengo que seguir la misma pendiente del peralte, el mismo desarrollo. Es todo un tema más complejo, o sea, ya no estamos hablando de solamente inclinar la curva, sino ahora inclinarla y en la parte interna ensancharla. Un proceso constructivo más complejo. Ya, pero por ahora aceptamos como están. Ok. Mira qué pasa. Ya creó el ensanchamiento. Yo les proporcioné una hoja de cálculo. Vamos a ver si la tenemos. ¿Ya? ¿Ya? La semana pasada estuvimos viendo, antepasada, con una hoja de cálculo. No, acá está. No, tampoco. ¿Dónde se ha ido? No la tengo. Descarguen aquí, ¿no? Yo el semana. Aquí tengo la fórmula del sobreancho. A ver, vamos a darle rápidamente los valores. Este es 12, 15, radio mínimo 90, perdón, 90, vehículo B3, vamos a poner B2, 10, 55, carriles 2, calzada 7.2. Entonces, mira, para una curva vamos a buscar nuestros datos en el perfil. Vamos a empezar por la primera. ¿Ya? Acá tengo la primera curva. Esta es la C7, ¿no? La C7 decía la tabla. ¿Qué ha pasado acá? Acá está la C7. Ya la C7 tiene un radio de 350. ¿Cuánto sería el sobreancho? C7, vamos a poner acá C7. Tiene un radio de 350 metros. No sé por qué la velocidad no cambió. Vamos a ponerle un igual. Velocidad externa. Ya, y peralte el bombeo 2.5 negativo y el peralte en esa curva vamos a buscar lo que dice civil de acuerdo a nuestro diagrama 4.60, 4.6. Entonces mira, se cambia la longitud de transición y dice que tu sobreancho de acuerdo a la norma peruana debería ser 80 centímetros. De acuerdo a la norma peruana. A ver, ¿qué es lo que ha hecho Civil? Vamos a esa curva. Esta es la C7, la primera curva. Para efectos, recuerde que es la parte interna. La parte externa se mantiene. Voy a unir, para tener los valores, con una línea, los puntos medios de las flechas. A ver. En punto medio, a ver, desde aquí, especificar el primer punto. A ver, distancia, línea, midpoint, ahí, al midpoint de acá, y al midpoint de acá. Ya, esta de acá, ¿cuánto debe medir? ¿Cuánto dice ahí? 360.
La otra, si tuviera 80 centímetros, debería medir 4,40. ¿Y cuánto mide? 4. A ver, hagamos la división de la fórmula. La división dice la velocidad, el exceso, ¿ya? La velocidad, 50 kilómetros por hora. Ah, yo he puesto 90, perdón, acá estoy mal. Velocidad es 50. Me achico todavía, 59, dice ahí. ¿Ya? Me achico de lo que había pensado. A ver, vamos a poner de nuevo el exceso. Dice 0,59. Vamos a ver cuánto es lo que dice la norma. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que ha calculado Civil? Según Civil tiene 4. O sea, el ensanchamiento para Civil 3D es de 40 centímetros. Pero para la norma peruana, para la norma peruana debería ser 59. O sea, le falta 19 centímetros. A ver, ¿será cierto eso? Vamos a ver, la velocidad 50 entre 10 veces, hablo paréntesis, por 10 por la raíz de el radio elevado a la 0,5. Ahí está. 0,5. 0,26. O sea, si yo le resto, acá el ancho es más pequeño. Entonces, no es... La fórmula simple que estamos usando me dice que este sobreancho es 40 centímetros. Nada más. ¿Ya? Entonces, en cada curva, la parte interna está más ancha. ¿Dónde se nota más? En las curvas críticas. Cuando tienes una curva más cerrada, el sobreancho se ve más exagerado. ¿Ya? Como hemos puesto radios grandes, entonces los sobreanchos casi pasan desapercibidos. ¿Qué dice la norma? La norma dice que no puede haber sobreanchos menores de 40 centímetros. Cuando es menor, de acuerdo a la fórmula, lo que haces es te olvidas del sobreancho. O sea, no le pones. Simplemente no necesitas. Pero para los sobreanchos tienen que ser múltiplos de 5. Para los sobreanchos tienen que ser múltiplos de 5. Acá son centímetros. Ahora no, si tú le pones 59, el constructor te va a odiar. Pues si le pones 55 o 60, podría redondear 60. Porque el constructor no está apuntando 59. Usted en la purna congelando ahí, y usted está que quieres construir una cosa media rara, ¿no? O con 3 decimales. Normalmente redondean a múltiplos de 5 o al número entero, al número siguiente mayor, para que no pase nada. ¿Ok? Esa es la forma como ustedes crean los sobreanchos. O sea, de esta manera ustedes pueden automáticamente crear todos los sobreanchos. Ahora, tendríamos que asegurarnos. Pasa que no actualicé mi. El siguiente es 300, 500, 250. Bueno, vamos a poner 300, 500, 250. Los sobreanchos son chiquititos. Hasta ahora todos pasan los 40 centímetros. ¿Ya? De acuerdo a mi diseño. ¿Qué más tengo? 300, 200 y 4000. Esa de 4000 quiero ver. 200 y 4000. 0,11. Eso ya no lo pone. O sea, 10 centímetros no cumple. Ok, vamos a seguir analizando un poco más. Entonces ya creamos los sobreanchos.
¿Cuál es la longitud que debería tener el sobreancho? Sabía yo dicho que tú tienes que hacer un desarrollo lineal. A pesar que sea una curva, numéricamente tu desarrollo es lineal. Como si estuvieras haciendo una recta, ensanchando tu espacio. Entonces, ¿cuánto debería ser esta longitud? Normalmente lo tienes que desarrollar dentro de la curva de transición. Pero también por ahí hay una norma que dice que el sobreancho no puede tener menos de 40 metros. O sea, tú no puedes hacer un sobreancho en una longitud menos de 40. Si la longitud de transición dice la mínima es 30. Tú te has sacado varias con 30, 30, 30. Pero tu sobreancho tienes que hacerlo con 40. O sea, inicia el sobreancho, incluso se cuenta de acá. Si esta es tu curva con peralte máximo, de acá para acá, 40 metros. De donde empieza la curva con peralte máximo, de acá, 40 metros para acá. Si es 45 la longitud de transición, le pones 45 metros. Si es menor, solamente si es menor de 40, esto va a ser más grande que la curva de transición. Veamos si se ha cumplido lo que estamos mencionando. A ver. No sé si estas están tan suaves que no se logra ver. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un par de alineamientos, una curva más cerrada. ¿Ya? Una curva más cerrada. Velocidad de diseño, 30 kilómetros por hora, ¿ya? Vamos a hacer una curva bien crítica con un ancho restringido de 3 metros, Entonces creamos un alineamiento desde objetos. Creamos un alineamiento desde objetos. Selecciono este tramo, ¿ah? Eje, guión, guión 3. ¿Ya? Mi tercer eje. Tipo alineamiento con etiquetas. ¿Ya? ¿Qué más? Criterio y diseño, velocidad 30 kilómetros por hora y un peralte de 8%. ¿Ya? No vamos a irnos tampoco tan críticos, 8%. ¿Listo? Entonces, con alineamientos, quitaremos esto. Listo. Ok. Ya está mi alineamiento. Me faltó crear una curva. Vamos a crear una curva. A ver. Una curva crítica de 100 metros. A ver, no, menos, de 30 metros. ¿Ya? Creamos la geometría. Le decimos que queremos crear una curva con espiral. ¿Ya? Curva con espiral. Está por acá. Esta espiral entre dos entidades. Primer tramo, segundo tramo. Menor de 180 es la deflexión. Radio dice ahí de 20. Grado de curvatura de 20, ¿ya? 20 metros. Dejamos todo. No, perdón. Otra vez. Puse mal el asunto. Radio es 30. Radio, 30 metros. Longitud 36 de salida, 36 al otro lado. Ya está. Hasta ahí, esta es una curva bastante cerrada. Vas a dar la vuelta en una curva bien cerrada. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerle los sobreanchos, vamos a hacerle los offsets. Vamos entonces al menú de alineamiento, crear por offsets. Seleccionamos el alineamiento, ahí, eje 3, a la izquierda y a la derecha. 3 metros, ya, 3 metros, bien apretada la calle. Simple. ¿Ya? Sin etiquetas. Y nos vamos al criterio de diseño. Añadimos el criterio
la norma simple, en la parte interna solamente para un peralte de 8, 2 carriles, 2 líneas, 100 y 70. Okay. Ancho de 3 metros y longitud del carril de 10.55. Ya está, le estamos colocando todos los parámetros para que sirva lo cree. ¿Ok? Ahí está. Ahí se ve mucho más grande el sobreancho, ¿no es cierto? A ver, ¿cuánto es la distancia desde la tangente hasta el inicio de la espiral con la curva? ¿Cuánto es la longitud de transición? 26, 36, ¿38? 36. 7, a ver, 222.40 menos 186.40. 36 metros, lo que le estaba diciendo, ¿no? Pero a ver, el sobreancho acá, ¿dónde empieza? Acá está empezando en la misma curva. A ver, voy a quitarle a este estilo, voy a editar el estilo de alineamiento. Edit Alignment Style, acá. La flecha, ¿ya? Voy a quitarle la flecha. Display Arrow. Apago la flecha. Ya. Este tramo, como ustedes lo están viendo, es un tramo recto. No es curva. Voy a calcar una línea, ¿ya? Línea. Aquí acá. Esa línea mide 17. Vamos a calcular la otra línea. Esta mide 15. Ya van como 32. Y esto ya es curva. Ha desarrollado el sobreancho estrictamente sobre la curva de transición. Y ahí ya tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Ya tenemos un problema, que la norma peruana dice que nuestro sobreancho se desarrolló sobre 40 metros. Entonces, aquí solamente está desarrollando sobreancho sobre la curva de transición. Entonces, ahí tenemos algo que Civil no nos puede ayudar normalmente. Ahora, ¿cómo podemos corregir esto? A ver, vamos a poner este parámetro, ¿ya? Lo que habíamos hecho acá. A ver, vamos a nuestra tabla. Voy a utilizar esta de acá. Radio, 30 metros. Velocidad, 30 metros. Peralte, los 2.5. No tengo el peralte ahí, ¿no? A ver, rápidamente. ¿Cuánto es el peralte para una curva de 30 en 8? Ah, es el peralte máximo, 8%. Ya. 8%, carril, 6 metros. 30-30. Me sale un sobreancho de 4.38. 4 metros 38. ¿Cuánto dice que tiene el sobreancho acá? A ver, línea, una línea, desde la mitad de la curva, midpoint, hasta la mitad de la curva de acá. Midpoint también. Selecciono, tiene 6.8. Y el carril que nosotros diseñamos era de 3 metros.
Entonces su sobreancho, el sobreancho que le está dando en esta curva es 3.8. Ya, yo quiero agrandarlo, quiero agrandar ese sobreancho a 4.38 o 4.40. Ya lo voy a poner en 4.40. ¿Cómo hacemos para modificar eso? Mira, seleccionas el lado ensanchado, puede ser el derecho o izquierdo, y arriba la cinta, cambian los elementos. Y hay uno que está acá que dice Offset Parameters, parámetros de las paralelas. Entras ahí y sale esta vista que te va a decir cuáles son los parámetros de esta curva. Estamos hablando de esta curva con un ancho de nominal de 3. Acá está el sobreancho. ¿De acuerdo que yo lo estoy midiendo? 3.8 es el ancho incrementado, dice, desde el lado estándar. ¿Ya? La región 15.226. Sobre eso está desarrollando la curva. ¿Ya? Y todos los demás parámetros que ya conocemos. La curva de transición tiene 36. El ensanchamiento incrementado es 3.8. ¿Ya? Ese es el sobreancho, 3.8 más 3, ahí están los 680. Ahora, miren qué pasa con ustedes, esto es automático. Le dice especificado por el usuario. Ya no te da el ensanchamiento desde el extremo de la pista hacia el borde. Te da todo, desde el eje hacia el borde. Entonces, si yo tenía 440 de sobreancho calculado más 3 metros, significa que aquí debo colocar 7.4. Ya mira cómo se ensancha. Acá está en azul. De donde estaba, le está dando lo que dice la norma. En otras palabras, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Editar cada uno de los ensanchamientos de su curva y poner lo que dice su hoja de Excel. ¿Está claro? O sea, ustedes tienen que hacer sus propios cálculos, para eso les estamos facilitando la vida con su propia hoja de Excel y calcular todos los sobreanchos. Y venir al programa, editar esto y seleccionar cada curva y darle todos los sobreanchos que ustedes han calculado de acuerdo a su parámetro diseño. Pero ahí no queda la cosa. Esto de acá es la longitud. Aquí viene lo complicado. ¿Se podrá desarrollar este sobreancho sobre más? A ver, vamos a ver si es posible. 40. Se fue para el otro lado. Ya especificado por el usuario. Acá está. La curva de transición 36. La longitud 40. Vamos a ponerle 20. A ver, 20. 20 y 20. No, esta región no ayuda mucho. Acá está 20. No tengo si es antes o después. Esta es la longitud de transición de salida. Ahí sí. Acá ya estoy desarrollando los 40 metros en la curva de transición. Ya, a ver. Widening Group. Esta es la izquierda. Ya, la izquierda del E3. Está bien. El grupo. Está dando este tramo. No me ayuda mucho el SIM para hacer eso. Habría que hacer un diseño de tal manera que tus longitudes de transición vayan cumpliendo este sobreancho. La longitud debería arrancar por acá. 22, 186, 36. Le faltaría 4 metros. Ya está.
Ya tiene 4 metros en los dos lados. Acá está, aquí está la transición a la entrada en 40. La transición de salida, 40. Entonces, con eso ya te aseguras de que tu curva cumpla en la norma peruana de que el ensanchamiento se haga sobre un desarrollo lineal de 40 metros. ¿Ok? A ver. Vamos a hacer eso acá. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer eso. Ya teníamos algunos parámetros. Por ejemplo, la curva 1. ¿Ya? Seleccionamos la parte interna. ¿Ya? Seleccionamos la parte interna y entramos al Offset Parameters. Esta es la curva interna acá. La transición, el incrementado dice que es 40 centímetros y la intersección 40 más 30 serían 340, ¿no? ¿Cuánto debería tener yo de incremento en esta primera curva? 60. Entonces debo modificar el parámetro del sobreancho. Entonces le pongo acá definido por el usuario, ¿ya? Y acá le pongo el valor de izquierda, offset, menos 4, dice. Menos 4 sería, vamos a poner menos, si era, esto con menos 4 sería menos 440. Debe ser negativo porque va a la izquierda. Con eso hemos ensanchado 440. ¿Ok? ¿Qué más? También las transiciones. Dice 25. Vamos a ponerle 40 a un lado y 40 en la de salida. Ok. Entonces ya tenemos nuestra transición debidamente acomodada a la transición que queremos para el sobreancho. Entonces te vas a la siguiente curva y hace lo mismo. Te vas a la siguiente, lo mismo. Y a la siguiente, y así en cada curva, las 7, 8 curvas, 5 curvas, 4 curvas, las editas y le vas poniendo los parámetros que tú calculas de acuerdo a la norma. ¿Ok? Esto es algún punto de evaluación en la siguiente entrega. La siguiente entrega, el trabajo es en la semana 12. Vamos a incluir todo lo que hagamos con perfil longitudinal. ¿Ya? O sea, hasta ahí va a llegar. Y la práctica será en la 11, la del control de laboratorio. En la 11 también, la 11 de repente llegamos hasta acá nomás, porque lo de perfil nos toma 2 clases por lo menos. ¿Ya? Hay un tema importante. A ver, ¿alguna vez han ido a la sierra por alguno de esos caminitos delgados que solamente hay un carro que puede subir? ¿Así? Estás subiendo y escuchas el claxon. Te está diciendo que alguien está bajando. ¿Qué hace el carro? A retroceder. Tiene que buscar un espacio para cuadrarse. ¿Ya? Esos espacios se llaman plazoletas. Las plazoletas tienen también un criterio, o sea, cuando tienes la longitud máxima, tú tienes que crear una plazoleta de estacionamiento para que los vehículos se estacionen ahí. Entonces, ¿cómo diseñamos una plazoleta en Civil 3D? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos para que podamos construir una plazoleta en algún sitio? A ver, vamos a ver cómo funciona. Cerramos esto. ¿Ya? Busquemos acá. Acá hay un tramo bastante largo. A ver, tiene 4,237 menos 3,549. 3,549 y acá tiene 4,237. A ver. 4,237 menos 3,549. 4,37. Me olvidé. Un ratito, por favor. 3,549, ¿no? 4,237.
680 metros. O sea, recuerda que hay una norma que tú no puedes tener longitud mayor de 835 para este espacio. ¿Ya? Tú quieres crear una plazoleta de estacionamiento por acá en la mitad de este tramo recto tirado para el lado de adentro. A ver, ¿cuánto debería medir esa plazoleta? ¿Ah? ¿Cuánto debería ser el ancho? Por lo menos el mismo ancho del carril. Si el carril tiene 360, también tiene que tener 360. Pero no solamente eso. Tú tienes los dos vías. El carril de un lado, un solo carril, porque es una carretera de un solo carril. ¿No? Entonces tú necesitas crear una plazoleta de sobrepaso, de estacionamiento, para que el vehículo se pare. Este ancho no es igual. Este ancho de acá debería repetirse acá. Ahora, tú tienes que hacer que el vehículo entre. No puedes hacer una plazoleta así. Ya profesional. Tiene que el vehículo entrar en una transición y salir en una transición. Así, salir así. Con una inclinación específica. Esas inclinaciones se miden con estas longitudes. ¿Ya? Entonces, necesito esta longitud, necesito el ancho, es los datos que vamos a tener que colocarle a nuestro alineamiento. Usamos el carril que está acá. Lo podemos hacer manualmente, no hay necesidad, o numéricamente si ustedes conocen las progresivas. ¿Ya? Entonces, entramos por el menú de alineamientos y ahí abajo dice crear widening. Abajo, widening, el último. ¿Ya? Dice ahí crear widening, seleccionar el alineamiento, selecciono ese. ¿Ya? Dice, ¿desea un nuevo alineamiento como progresión o lo deseas crear en el mismo alineamiento? O sea, lo puedes crear como algo adicional para que no te altere tu alineamiento, tus longitudes, o ahí mismo. Ahí mismo. No. Entonces dice, ¿dónde empieza? Vamos a ponerle en la 3800. ¿Ya? ¿Dónde termina? Esa longitud, no me acuerdo ahorita pero debería ser tal que pueda entrar en el vehículo. El vehículo, ya ahí sí tiene que sumar todas las medidas. Porque el vuelo delantero, el eje entre ejes y el vuelo posterior. Asumamos que son 20 metros. Solo cómodo. Pero falta todavía las precisiones. Pero en el espacio central que tenga unos 20 metros de comodidad. 20 metros más 380, vamos a poner 410, voy a poner 30 metros, 410. Ya, perdón, 3000. Déjame ver qué es lo que he puesto. A ver, vamos a poner 4400. 4000. A ver, me estoy confundiendo. A ver, vamos a hacerlo gráficamente, ¿ya? Para no valorarnos la vida. Ya está. Crear el widening, selecciono el widening desde un punto por acá. Quiero crear, no. Entonces pico un punto ahí al ojo y pico otro punto por acá. ¿Ya? Ahí están las transiciones. El offset del widening. 3.60. Ya. 3.60, la longitud de la transición 75 de entrada y salida, y la región del widening es así. Eso no lo creo, ¿dónde está?
360, 3800, 4040, 240 metros. Y esto, 25 acá. Ah, ya. Acá está, mira. Ahí está creando, pero está usando el mismo alineamiento. Debemos crear el ensanchamiento que está colocando, lo está colocando desde el eje. Entonces no hay mayor variación. Vamos a ponerle 10 metros. Ahora sí. 10 metros. Las longitudes de entrada y salida, esto lo vamos a achicar a unos 50 metros. Ahí está mi ensanchamiento. Y la salida, la entrada fue de 50. Vamos a poner 25. Y 25. Ya está tu ensanchamiento. Hay un elemento que haremos, pero que salgamos rápido de perfil, porque después ya viene la parte del Civil 3D. ¿Por qué se llama Civil 3D? Porque van ustedes a modelar la sección vial. Van a crear una calzada, van a crearle todos los elementos, los taludes de corte y relleno. Entonces, cuando tú haces esto, con el alineamiento, tienes la ventaja de que tu calzada se acomoda a los sobreanchos, se extiende. Si tú la creas sobreanchos con este método, tu calzada va a permanecerse en 360, 360, 360, 360. Pero si tú creas el corredor, se llama elemento con alineamientos paralelos, la calzada se va a ir acomodando de acuerdo a tu necesidad. Entonces, eso es el tema principal de esta clase. Ya con esto sí ya terminamos oficialmente todo lo que es la parte de alineamiento horizontal. La próxima clase ya vemos el alineamiento vertical, perfil longitudinal, veremos la longitud crítica, el tamaño, el dimensionamiento de las curvas y algunos elementos. Es más simple, ¿ya? Es un poco más simple. Vamos a cortar el video acá para poder hablar de un tema importante.